Hermanos, vamos a continuar con el libro de Hechos. Vamos a pedir que Dios bendiga su palabra. Señor Jesucristo, ante tu presencia estamos esta hora y te pido, Señor, que tomes mis labios, mi mente y puedas, Señor, guiarme para poder enseñar acerca de este tema que tenemos esta noche, la doctrina de los apóstoles. Te adoro y te alabo, Señor. Gracias. Bendice a tu pueblo. Bendice a las personas, a quienes están mirando este mensaje. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Bien, buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar con unos 4 o 6 versículos que quedaron pendientes de la semana pasada, de Hechos 2, 42 hasta el 47. Específicamente vamos a tomarlo, como dice acá en Hechos 2, 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces es interesante ver cuál es la doctrina de los apóstoles. Entonces, eso es lo que he trabajado estos días para traer qué es la doctrina de los apóstoles. Recordemos que la doctrina cristiana es una sola. Prácticamente están divididas en 2 partes. La primera es el Evangelio que nos enseñó Jesucristo. Y las enseñanzas de los apóstoles ha unido a las enseñanzas de Pablo, que a veces él se proclamó apóstol de los gentiles. Entonces vemos que todas estas 2 enseñanzas constituyen la sana doctrina de Dios. Pero aquí vamos a hablar solamente de la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es una doctrina? La doctrina es una enseñanza. Pero vamos a mirar mejor. En 2 de Timoteo capítulo 4, de ahí vamos a sacar la definición. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Hasta el versículo 4. ¿Qué nos dice? Dice así la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces aquí, en esos 4 versículos, podemos entender que la doctrina, no estoy hablando de la sana doctrina, no, está inmersa en la palabra. La sana doctrina tiene que ver con la palabra de Dios, porque así nos lo dice aquí, cuando Dios anima, ¿no?, a Timoteo por medio de Pablo, diciéndole que predique la palabra, que anuncie la palabra, que enseñe la palabra. Todo el conglomerado de la enseñanza de la palabra es cuando enseñamos, así como alumnos, que se les enseña como una clase, es como una prédica también, pero también es dando consejo o consejería. Pero aquí fundamentalmente insta a Timoteo que predique la palabra y con toda paciencia y doctrina, o sea, las enseñanzas tanto de Jesucristo
como la de los apóstoles, porque Timoteo no fue apóstol. Entonces, aquí encontramos que esto es la doctrina, las enseñanzas acerca de la palabra, las enseñanzas que nos enseñó Jesucristo, sobre todo Jesucristo y los apóstoles. Algunas enseñanzas del Antiguo Testamento también van inmersas, sobre todo las de algunos profetas, que ellos profetizaron la primera venida y la segunda venida de Cristo, que también se integra a la sana doctrina. Entonces, doctrina, entonces concluimos que doctrina es todas las enseñanzas del Antiguo Testamento dadas por Moisés y los profetas, ¿no? Pero que éstas tuvieron su punto final prácticamente. En Lucas 16, bien claro, escribe el evangelista Lucas, y que dice que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. A partir de ese momento, de Juan el Bautista, dice, el reino de Dios se ha manifestado, dándonos a entender que hay dos etapas de la vida. La del antiguo pacto, a través de Moisés y los profetas, que tiene su tiempo de duración hasta que viene Cristo. Ese día que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, prácticamente comienza la nueva etapa de Dios en nosotros. Antes fue Dios con nosotros, pero ahora viene la etapa Dios en nosotros, que embarca algo muy profundo en nuestras vidas, ¿no? Prácticamente el Nuevo Testamento es Dios con nosotros y en nosotros. Y esa es la enseñanza que damos acerca del reino de Dios. Jesucristo es el reino de Dios. Bien, entonces tenemos todo esto y tenemos que en la etapa de Jesucristo, Él enseñó la doctrina que le llamó los evangelios, que se llamó el evangelio en sí, que fundamentalmente el evangelio, tratemos de entenderlo, tiene que ver con 4 cosas fundamentales. Ahí está todo el evangelio, en 4 cosas muy, muy fundamentales e importantes. Dios vino a la tierra, se hizo hombre, la primera parte. La segunda parte, predicó y sufrió en esta tierra. Murió, tercera parte, y resucitó, cuarta parte. Se fue y dijo, pronto vengo. Ahí estamos. Prácticamente con los deditos podemos contarlo, todo lo que es el evangelio. Dios vino y nació de una mujer virgen. Predicó, enseñó, murió en la cruz, resucitó, se fue y dijo, chao, ya no vengo, pronto vengo. Eso es todo el evangelio. Pero ahora, la doctrina de los apóstoles tienen que ver con algo diferente, con una ampliación, o podríamos decir también con una complementación que Dios enseñó a los apóstoles y a Pablo. Hasta un término que hasta cuando se terminó todo de escribirlo, ahí termina. Hasta ahí Dios les habló, y Él se fue, pero Dios les habló a los apóstoles, a Pablo, y no hay otros más que en escrito. Pero una vez que terminaron, ya Dios no habla de la manera que los habló a ellos audiblemente. Ahora nos habla a través de su palabra. Entonces vamos a ver la doctrina apostólica. La doctrina apostólica tiene que ver en primer lugar con lo que nosotros celebramos los domingos, ¿no? Que se llama
la cena del Señor. Ya hemos enseñado las 3 fiestas judías. Si tú no las has visto, vuélvelo a ver. Ahí hemos enseñado las 3 fiestas judías, las que hasta hoy sigue celebrando Israel. Pero que esas 3 fiestas judías tienen que ver con 3 fiestas espirituales. La primera, que es la que vino a ser Jesús en la cruz. Por eso se le llama a él el Cordero perfecto. ¿Por qué? Porque vino, siendo hombre, se hizo hombre, vino, pero como un cordero actuó. Lo insultaba, tranquilo, no respondía. Aún en la cruz, no respondía. Aún el ladrón o que es el delincuente, que es el que estuvo a su izquierda, lo insultó como quiso, no le respondió. Como un cordero, cuando degüellan o matan a un corderito, el corderito nunca grita. Le pasan el cuchillo en la garganta, en el cuello, ¿no? Y el corderito nada hizo. Pero maten un chivo, todo el vecindario se da cuenta que han matado un chivo porque grita tremendo. Por eso no vino como un chivo, vino como. La palabra como es semejante en ciertas cosas al cordero, humilde, manso, ¿no? Esas son sus características principales con las que vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí entendemos que esa es la primera enseñanza que nos da para que cambió esa primera fiesta judía que hoy le llaman, bueno, y vamos a leerlo para después explicarles un poco. Lucas 22, por favor. Ahí lo vamos a leer y lo explicamos. Lucas 22, desde el versículo primero el 7 y el 8. ¿Qué nos dice? El título que ustedes tienen en su Biblia, la que usamos nosotros, se llama Institución de la Cena del Señor. Entonces dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, ¿no? Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparaos la Pascua para que comamos. Entonces, ¿qué es lo que estaba celebrando Jesús en esa fecha? La Pascua judía. Por eso usaban los panes sin levadura. Y mataban el corderito y lo comían. Por eso aquí dice preparar la Pascua para que lo comamos. Vamos al versículo 14, desde el 13, por favor, 13 al 18. Dice: fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, o sea, la fiesta judía. Cuando era la hora, se sentó en la mesa y con él sus apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Entendemos lo que dice? Cuánto he deseado comer con ustedes esta última vez la comida de la Pascua, el corderito y los panes y el vino, hasta que vaya y muera, hasta que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Y qué dice? Y habiendo tomado la copa, lo dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Hasta aquí termina la celebración de la Pascua judía. Mataron su cordero, lo prepararon, la sangre expiaron para los pecados y la carne lo comieron y estuvieron ahí celebrándola. Y comieron el pan, el vino, que es igualito a la Pascua judía, pero con un cordero. Pero él es bien claro al decir aquí: no comeré, no beberé
hasta que el reino de Dios venga. Nunca más iba a comerlo. Pero ahora sí le hacemos un poquito de énfasis el versículo 19 y 20. Y ahora participa de otra, seguidita de otra ceremonia. Y dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced en memoria de mí. Noten ustedes la diferencia. En la Pascua judía, ¿a quién mataban? A un animalito, a un cordero. Pero aquí, al instituir el Señor Jesucristo la cena del Señor, Él dice que tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Miren, adelantándose para su muerte dentro de unos días, o el segundo día prácticamente. Entonces, ¿qué dice? De igual manera, tomó también, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Entonces ya aquí nos da a entender qué es la cena del Señor. Es una ceremonia conmemorativa al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El pan significa que cuando lo comamos, nosotros oramos como si fuera el cuerpo de Cristo, que lo estamos matando con nuestros dientes, para recordar que así murió nuestro Maestro. Y cuando bebemos la copa de vino, ¿qué estamos recordando? Su sangre preciosa, que es señal del nuevo pacto. Como vamos a ver el domingo, el nuevo pacto es señal del nuevo pacto hecha con la sangre de Cristo. ¿Se dan cuenta que aquí Él por primera vez inaugura la cena del Señor? Esa es la cena del Señor. Ya cuando lo leemos, también está en 1 Corintios 11, versículo 23 al 26, que nos dice casi lo mismo, un poquito ampliado, nada más la cena del Señor. Dos sitios que encontramos la cena del Señor. Bien, ya, entonces, pero es interesante leer Hechos 27. Apúntenlo, lean su Biblia. Yo les voy a explicar nada más. ¿Qué nos dice Hechos 27? El primer día de la semana se reunieron en Troas los hermanos para el partimiento del pan. ¿Y cuándo cae el primer día de la semana? Piensen. Eso encontramos en Hechos 27, reunidos los discípulos para partir el pan. Y también cuando se celebra en 1 Corintios 16, también es lo mismo. Pero también entendemos esto, que nosotros, el primer día de la semana, que es el domingo, nosotros nos reunimos. ¿Por qué? Porque nos tenemos el capricho de hacerlo. Porque nos hemos antojado nosotros tomar el primer día de la semana, que es domingo. No, porque lo dice la palabra. Ahí está bien clarito, hermanos. Hechos 27 y 1 Corintios 16, 2, también nos menciona que el primer día de la semana se reunían para la ayuda económica que mandaban a otros hermanos de otras iglesias. Las iglesias que más tenían mandaban ayuda. Todos lo celebraban el primer día de la semana. Así que no, nosotros no estamos locos, nosotros no estamos soñando en visiones, como alguien diga, ¿por qué no guardan el sábado? El sábado terminó. ¿Acaso no nos acordamos? Hemos dicho al inicio, Lucas 16, 16, toda la ley, no solamente la ley de los mandamientos, de los sacrificios, del tabernáculo, del sumo sacerdote, terminaron. Esa ley terminó cuando vino Cristo,
porque Él es el reino de Dios. A partir de ahí, Él instituye. ¿Por qué el domingo? ¿Por qué el primer día de la semana? Quizás la razón más grande es para recordarlo, que ese día resucitó. Si nosotros hiciéramos reunión los sábados, ¿qué estaríamos recordando? A un Cristo muerto, ahí en su tumba. ¿No? Pero no, los domingos nosotros recordamos a un Cristo vivo, que resucitó, que triunfó sobre la muerte. Por eso Él ha dejado en dos pasajes bíblicos, Hechos 27 y 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, reunidos para celebrar la Santa Cena. Aquí no hay Santa Misa, ese es un término que lo he agregado. Nunca encuentro, amados hermanos y amigos, ¿y quién quiere que esté escuchando? La palabra misa, no la encuentro. Todo aquel que cambia una tilde, una jota, maldito sea, dice la palabra. Apocalipsis. Aquí no estamos para cambiar. Dios mismo vino. Él no cambió el sábado para el domingo. Él le dio término al sábado. Y Él nos dice lunes, domingo, primer día de la semana, porque ese día resucitó nuestro Maestro, nuestro Padre, nuestro Dios, que fue a morir en la cruz por ti y por mí, y por quien quiere a venir a sus brazos, porque no ha sido solamente exclusivo para uno o para un grupito, es para todo el mundo. Pero todo el mundo, la mayoría no quieren creerlo, porque están anonadados en su cerebro por el enemigo de Cristo, que no les deja que se abra para entender que la palabra de Dios lo dice, no otra cosa. Bien, entonces ya vimos, la doctrina apostólica tiene que ver con la Cena del Señor y con el primer día de la semana, o sea, el domingo, que se lo celebra. Pero también tiene que ver con la comunión. ¿Qué es comunión? Así, que se juntan y tienen un mismo principio o sentido y están en unión de conceptos, de principios. Y nosotros, mucho nos pide el Señor que nosotros practiquemos la comunión, ¿no? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9, nos da el punto principal de la comunión. No vale ninguna comunión con las personas si no cumplimos ese requisito de Primera de Corintios 1:9, que dice que nuestra comunión tiene que ser con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Primero una comunión con Él. Si no, no vale la comunión humana. La comunión es juntos, nos amamos, juntos, yo y Cristo, juntos, yo y mis hermanos cristianos. Aún tenemos que amar al enemigo, porque Cristo amó a sus enemigos. Bien, pero vamos a leer un pasajito en Gálatas 6, 1 y 2, que ahí nos explica un poquito más de nuestra comunión. Dice así: hermanos, si alguno fuera sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Ven? La ley antigua canjeada por la ley de Cristo. La ley son ordenanzas. Las ordenanzas primeras fueron dadas a Moisés y a Aarón y todo lo llevaron a cabo. Pero terminó y ahora tenemos nosotros bajo la ley de Cristo, aquí dice. Entonces, ¿qué es la comunión de nosotros con los hermanos de la iglesia y aún con otros? Aquí dice que cuando vemos que algún hermano ha fallado en alguna situación,
No lo insultemos, no lo botemos de la iglesia, restáurenle, dice. Restaurar es volver a curar heridas. Restáurenle, pero con espíritu de manso como el cordero, de mansedumbre, ¿no? Y no sea que ustedes sean tentados, porque nosotros no vamos a ir a corregir a un hermano cuando falla con palabras lisonjeras, ni con nada que no sea las que nos enseña Jesucristo, con palabras mansas, mansedumbre. Y poder ayudar a cargar, dice, sobrellevar unos a otros las cargas. Eso es lo que me dice. La comunión, mi hermano, está delicado, voy a cargar un poco sus gastos. Mi hermano tiene problemas en su familia, voy a aconsejarle a cargar sus cargas espirituales. Esa es la comunión. A veces muy lejos estamos de cumplir la doctrina apostólica y a veces no hay una comunión. Termina el culto, ni siquiera nos damos un abrazo, ni siquiera nos saludamos. Cada uno parte a su casa como si se escapara. Y no debe ser los cultos así. Bien, vamos entonces avanzando. Ahora ya entonces tenemos 3 puntos: la cena del Señor, el primer día de la semana para reunirnos a celebrar la cena del Señor, y la comunión, primero con Cristo y después con los hermanos y amigos. Bien, ahora tenemos otro punto, la oración. Vamos a leer en Romanos 1, versículo 9 y 11, que nos dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicar algún don espiritual al fin de que seas confirmado. Pablo, un hombre de oración por excelencia. Y aquí nos enseña que él, a pesar que no había ido a Roma, oraba por los hermanos de Roma, sin conocerlos. Así debemos ser nosotros. No criticar a los hermanos, sino orar por los hermanos. Vamos en otro punto, ya vimos la oración, pero recordemos que Pedro, primera de Pedro 3:7, también nos da un consejo respecto a nuestra oración. Dice que los esposos o maridos, dice, deben dar honor a su esposa, a la mujer, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿De qué vale la oración de un marido si le grita, le patea, le insulta, lo menosprecia? No está la comida, viene, le grita, le insulta. ¿Dios va a escuchar las oraciones de ese hermano? Indudablemente que no. Es un estorbo. Por eso la esposa hay que darle el mejor trato como se lo merece. Si no, nuestras oraciones no van a ser aceptadas por Dios. Bien, otro punto. Vamos a ver sobre las ofrendas y la ayuda mutua. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, en Efesios 5:2 nos dice que Cristo se entregó por nosotros como una ofrenda viva en sacrificio a Dios con olor fragante. ¿Qué nos está diciendo ahí Pablo, que escribe Efesios, del capítulo 5 versículo 2? ¿No? Que la primera ofrenda, grande, es la que hizo Jesucristo. Él no ofrendó plata, dinero, ni propiedades. ¿Qué ofrendó? Su propio cuerpo en olor fragante,
ofrenda viva y fue sacrificado a Dios por nosotros con un olor fragante. Esa es la primera gran ofrenda, y recordemos, nosotros quizás no dar la vida por otros, no creo que sea una ofrenda ni menos agradable, pero sí Cristo dio su vida por nosotros como una ofrenda sacrificial y agradable y de olor fragante. Cuando partimos de allí, entonces vamos a darnos cuenta de cómo Dios se desprendió de su vida para darnos vida nueva a nosotros. Gálatas 6. Vamos a leer Gálatas 6. Gálatas 6, del versículo 7 al 10. ¿Qué nos dice acá? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lógico. Jamás puede ser burlado nuestro Dios. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nos da el ejemplo de un agricultor. Todo lo que él siembra, él segará. Si siembra harto, cosecha harto. Si siembra poco, cosecha poco. Y si siembra poquito, cosecha poquito. Eso es lo que te está diciendo Dios aquí. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí está la ayuda y la ofrenda. La ofrenda nosotros en el Antiguo Testamento muy poco hay la palabra ofrenda, o quizás una o dos veces, pero no hay. En el Antiguo Testamento, ¿qué encontramos? El diezmo, la 10ª parte de tu ganancia. Pero en el Nuevo Testamento desapareció el diezmo. Ya no hay diezmo. Iglesias que piden diezmo es porque no tienen la doctrina apostólica, que es también la doctrina de Dios. Nada de diezmos. Yo no encuentro en el Nuevo Testamento que Dios nos diga, da el 10% de lo que ganas. Pero nos deja a un libre albedrío, que tomemos decisiones, así como cuando hemos entregado nuestra vida, nadie nos ha obligado, así tomemos decisiones que no sean obligadas respecto a la ayuda, al dinero. Por eso dice, tu ofrenda, que sea como el del agricultor. Cuando el agricultor siembra harto, cosecha harto. Cuando siembra poco, poco. Y cuando no siembra nada, no gana nada. Entonces nuestra ofrenda tiene que ser con esa visión. Si doy 5 soles, recibiré poco. Si doy 50 soles, recibiré un poco más. Si doy 200 soles, recibiré un poco más. Si doy 1000 soles, recibiré mucho más del Señor. Y todos nos debemos manejar por fe, no por vista. Y si Dios lo dice, Él lo hará. Yo no lo estoy diciendo, está diciendo. Ella, así que dice, no nos cansemos de hacer el bien, o sea, de ayudar, de la ayuda. Cuando viene la ofrenda a la iglesia, esa ofrenda no es para meterlo en mi bolsillo, ni al bolsillo de la hermana o de la otra. Es para la ayuda a hermanos. Por eso aquí nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice, pero mayormente a la familia de la fe. ¿Qué significa este último párrafo? Que la ayuda social, la ayuda económica, la
ayuda que nosotros hagamos, dice que hagamos a todos, pero mayormente a la fe. ¿Qué significa? Que en primer lugar para todos los hermanos pobres de la iglesia. En segundo lugar, que debemos separar una partecita pequeña o regular, no lo sé, lo que Dios ponga en nuestros corazones, para ayudar también a los incrédulos pobres. Eso dice aquí. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, cristianos y no cristianos. Pero dice mayormente a los cristianos, que son nuestra familia de la fe. Eso tenemos que aplicar en nuestra vida. Toda esa pandemia desde el año pasado, desde el mes de julio, estamos dando de acuerdo a las ofrendas, y agradezco a los hermanos que están dando sus ofrendas, estamos dando a todos nuestros hermanos que necesitan. Pero estamos dándole, no así repartiendo a diestra y siniestra. Ustedes saben que yo les envié un comunicado. Cada mensaje que ustedes escuchen, envíen un extracto de lo que han entendido para que Dios les dé su ofrenda. El que no envía es porque no ve. No ve. No quiere, no le interesan las cosas de Dios. Y verdaderamente hay pocos hermanos que están enviando sus extractos de sus mensajes. Y hay niños que también están enviando. Los animo, hermanos. ¿Sí? Los comentarios del mensaje. Bien, vamos por la última parte. Vamos por la última parte, que se llama esto el perseverar. Esa es otra enseñanza apostólica. Que nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, no nos retiremos y vuelta volvemos, vuelta me retiro, vuelta me voy, y si vuelta me voy, o vuelta después de tiempo vengo. No. Dios dice persevera, persevera. ¿Qué significa la palabra perseverar? Desde que tú entregaste tu vida a Cristo, no lo sueltes a Cristo. Sigue con Él, sigue el camino de Él. Me viene a la memoria en el Antiguo Testamento un varón, Enoc. Fue el que vivió menos años promedio de todos los que vivieron. El que vivió más fue 950 años y el poquito él 365, como los días del año. Entonces el promedio de vida fue más o menos como 650 años, el promedio. O sea que él vivió lo mínimo. Hoy el promedio de vida es 80 años, 70, 80, dice el Señor. Entonces él vivió, como decir que a los 30 años se lo llevó Dios. Jovencito. Entonces, ¿pero qué pasó? Dice bien clara la palabra. Que vino un día, él dice que hasta los 65 años de vida, él engendró sus hijos, trabajó, les enseñó a trabajar a los hijos, pero los 300 años restantes, miren, 65 años trabajó para su esposa, sus hijos, para todo lo que tenía que trabajar. Los 300 años restantes trabajó para Cristo. Trabajó para Jehová en el Antiguo Testamento, el mismo nombre de Cristo. Y dije, cuando cumplió 365 años, vino el Señor y se lo llevó. No nos dice más. No tenemos en la Biblia más historia de Enoc, que ha aparecido en los nuevos rollos, en el Mar Muerto, otros rollos de Enoc y no sé qué, que hablan no sé qué, y no sé cuántos, me imagino, sí, más o menos, sí sé lo que dicen con algunos, pero nunca los he visto, ni leído un libro de Enoc que le llaman, donde hablan cosas diabólicas. Entonces, yo no le creo porque yo creo lo que está escrito en mi Biblia.
porque eso es prácticamente lo aprobó Jesucristo y lo aprobaron los apóstoles, lo aprobó Pablo, y una vez que terminaron todo, se acabó. Pueden aparecer cantidad, el diablo hace aparecer escritos para cambiar la doctrina cristiana, pero este hombre a lo que iba, que jovencito Dios se lo llevó, ¿y a dónde se lo llevó? ¿Ah? Al tercer cielo. En el Antiguo Testamento no había seno de Abraham, no había Hades, solamente había Seol. Pero dice que no se fue al Seol, sino Dios se lo llevó. El mejor premio se sacó este hombre. El mejor premio. Dejaría a la viuda, a los hijos llorando, preguntando por qué, para qué. Pero nadie tenemos derecho, mis amados hermanos, de preguntarle al Señor por qué y para qué. Yo creo que se lo llevó al mejor lugar, a Enoc. Pero se las ganó porque 300 años predicó la palabra de Dios. Así que, hermanos, hay que perseverar. Entonces, vamos a leer para terminar este mensaje en Hebreos 4, por favor. Hebreos 4, que nos habla de la perseverancia. Hebreos 4, primerito el versículo 7, que nos dice: otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aquí, no endurecer nuestros corazones, ¿qué significa? No te alejes de Dios. Persevera, está diciendo David. El que endurece su corazón, ¿quién lo pone duro al corazón? El diablo. Se aleja de Dios. Pero está escribiendo nuestro hermano David aquí y diciendo perseveren, perseveren, perseveren. ¿No? Bien, ¿qué más tenemos aquí? Versículos 11 y 12. Otra palabrita que nos ayude a entender. Procuremos. ¿Qué es procurar? Seguir adelante. Procuremos a los hijos, procuren sacar mejores notas, procuren avanzar estudiando. Cuando están en la universidad, procuren su carrera, procuren, es decir, avancen, perseveren, no se paren, no retrocedan. Entonces aquí está diciendo, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué más nos dice? ¿Hasta dónde? Hasta el 12. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí? Que perseveremos. ¿En qué? En la lectura de la palabra de Dios. Que no le dejemos de un lado la palabra de Dios, hermanos amados. Hay algunos que tienen la mala costumbre que solamente la Biblia lo abren cuando vienen al culto. Aquí habla bien claro, procuremos entrar en el reposo, perseveremos, si no, no vamos a entrar en el reposo santo de Jesucristo. Perseveremos conociendo lo que Cristo quiere de nosotros, leyendo todos los días la palabra. Y además la palabra va a entrar y nos cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Pues hermanos, perseveremos. El último ejemplo que se me viene para ver esta perseverancia es la vida de Timoteo. Parece que Timoteo llegó un momento que en la carrera cristiana como que se detuvo. No siguió, no perseveró. Pero ahí Pablo, Pablo le escribe en 2 de Timoteo, no lo voy a leer, en 2 de Timoteo capítulo 3, él escribe bien claro desde el versículo 14 al 16, ¿qué le dice? Timoteo, hijo mío, recuerda tu niñez,
¿Quién te enseñó las Sagradas Escrituras? Eso lo hizo reaccionar, posiblemente a Timoteo, porque fue su mamá, su abuelita, Evodia y Sintique, su abuelita y su mamá, las dos que desde niño te enseñaron las Escrituras para que llegue un Timoteo a ser lo que fue. Pero avatares de la vida hicieron que él un momento se pare de su carrera. Pero Pablo te anima, recuerda que desde niño tu abuelita y tu mamá te enseñaron. Persevera, sigue adelante, no retrocedas ni te pares, persiste. Persiste es como decir perseverar. Persiste en lo que aprendiste de tu abuelita y tu mamá. Timoteo reaccionó. Todos los consejos que de niño le dio su madre y su abuelita y continuó su carrera cristiana. Tenemos que perseverar, hermanos. El enemigo no descansa. Él quiere que ahí nomás. No diga, ya leí 7 veces la Biblia, ya lo sé, no. Yo tengo leyendo ya 36 para 40 años y no lo sé todo. Apenitas habré aprendido la tercera parte. Pero sí, estoy bien orientado acerca de las Sagradas Escrituras. Pero cada año, hasta cuando mi Señor me lleve, seguiré leyendo como el primer día de mi vida. Perseveremos en la doctrina de Cristo, en la doctrina de los apóstoles. Que Dios los bendiga y que esta enseñanza haya sido de mucho provecho para ustedes. Antes de terminar en oración, quiero animarles lo siguiente. A partir de hoy, vamos un jueves a tener de oración, como hemos visto aquí, una de las enseñanzas apostólicas de la oración. El próximo jueves no va a haber mensaje, sino por Zoom nos vamos a reunir para hacer la oración que antes lo hacíamos. Así que ya saben, hermanos y hermanas, no habrá comentario, pero yo estaré viendo quién está en el Zoom para darle como si hubiese comentado, porque estaremos orando, estaremos leyendo un poquito la palabra, siguiendo con estos hechos que es tan hermosos. Que Dios los bendiga. Señor Jesucristo, gracias. Gracias, Señor, por este mensaje de aprender la doctrina de los apóstoles. Ayúdanos, Señor, a no separarnos de ella, ni del Evangelio, que es la doctrina principal, de ninguna de las dos, que con la mano derecha y la mano izquierda cojamos estas dos enseñanzas, la del Señor Jesucristo, el Evangelio, la de los apóstoles, lo que ellos nos han dejado escrito aquí, Señor. Te doy gracias esta noche y te pido, Señor, que nos bendigas. Bendice a tu pueblo que han estado escuchando esta hora y que todo siga de acuerdo a tu voluntad. Graba en nuestro corazón, en nuestra mente, tu palabra, tu doctrina, que es el Evangelio, y tu doctrina que nos has enseñado a través de tus apóstoles. En el nombre de Jesucristo. Amén.